Hola, eh, tuve que volver a grabar la videoconferencia porque no tenía formato de explicación. Muchas veces en la videoconferencia nos perdemos un poco en las preguntas y los comentarios que hacen los compañeros que están. Y para condensarlo y que no se les haga tedioso, ¿no? Tener que escuchar una hora y media de videoconferencia, pues voy a intentar enfocarme en las preguntas que surgieron y un poquito en darles una guía en cuanto al trabajo de las leyes de Newton. Y ahorita vemos la otra actividad. En cuanto a la portada, bueno, no tiene mucho problema. Tiene que llevar como título las leyes de Newton, reporte de la práctica y ya le ponen la ley que hayan elegido, su nombre, fecha y el módulo que cursan. En cuanto a la introducción, lo que yo entiendo que más fácil de hacer es poner 3 párrafos. El primer párrafo en el que hablemos un poquito de las leyes de Newton, las tres en lo general. Después, un párrafo en el que hablemos de la ley que nosotros elegimos. Y el tercero, donde pongamos el objetivo que se persigue con el experimento, es decir, qué es lo que queremos comprobar. En cuanto a la teoría, pues supongo que lo mejor es irse a buscar un poquito de la historia de cómo es que surgieron las leyes y cuáles son, qué aplicaciones se les han dado. En cuanto al material de equipo, les sugiero hacer una tabla donde tengan 3 apartados. El primer apartado tiene que decir materiales. El segundo apartado tiene que decir unidad de medida. Y el tercero, cantidad. En el primero, por ejemplo, si son tabiques, vamos a decir, vamos a poner un tabique. Unidad de medida, pieza. ¿Y ya cuántas piezas? Pues 200, 500, 1000. ¿Sí? Y es importante que pongan todo el material que hayan usado. Nada es insignificante. De lo que se trata estos experimentos es que puedan replicarse, ¿sí? ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que se pueda replicar? Poniendo el material completo y describiendo el procedimiento lo más preciso que se pueda, ¿sí? Si puede incluir medidas de algún tipo, distancias, profundidades, ángulos, ¿sí? Para intentar intentar medir mejor esas fuerzas que actúan en el experimento que usted quiere realizar. Para los resultados, les decía, pueden ser diferentes dependiendo del ejercicio que usted quiera hacer. Nosotros en la videoconferencia hablábamos de dejar caer una canica de una rampa y ver qué tan lejos llegaba. Ir subiendo la canica en la altura de la rampa y suponemos pues que iba a llegar más lejos. De forma que ir tomando esos datos, ir apuntando esos datos, la altura en la rampa y la distancia que llegaba la canica, ¿sí? Para generar un histograma, es decir, una gráfica que pueda representar una relación entre la altura en la rampa y la distancia en la que llega, ¿sí? Bueno, obviamente para sus experimentos este tema de la canica pues va a quedar descartado, ¿no? Va a tener que buscar otro ejemplo. En la bibliografía, bueno, ya les había pasado alguna página que les pueda ayudar a citar. Se llama Cite This For Me, cita esto por mí en inglés. Y lo mejor sería que pudieran decir dentro del cuerpo del trabajo cuál es la parte que están citando, ¿no? Y una cosa es una cita y otra cosa es un plagio. ¿A qué me refiero con plagio? A copiar tal cual de las páginas de internet la información, ¿sí? Porque la copian, la pegan y la hacen parecer como si fuera suya, ¿no? Sí ponen el enlace, ¿no? Copian el enlace al final, pero realmente no puedo saber cuál parte fue la que tomaron de información. Otra cosa de la Wikipedia, ¿no? Creo que estos son
este es un tema que desde el primer módulo se les recalca, ¿no? Que la Wikipedia es un recurso abierto y que cualquier persona puede entrar y modificar el contenido, por lo que no se considera un recurso seguro. Lo que les he sugerido a sus compañeros es que pongan en el buscador el que usted quiera, pensando en Google, lo que va a buscar más las sílabas, más las letras PDF, ¿sí? Esto va a dar la posibilidad de que se encuentre con documentos que estén avalados por alguna institución, algún autor, ¿sí? Eh, Le digo, me encuentro tareas como del Rincón del Vago, pues ya el nombre lo dice todo, ¿no? Hay que buscar también información un poquito más allá. Me doy cuenta en las actividades que suben casi todos la misma información, ¿no? El mismo concepto. ¿Qué quiere decir? Que buscan la información y toman la información de la primera página que se encuentran. Eh, el copiar y pegar la información en las actividades realmente no demuestra que están entendiendo, ¿no? Bueno, del formato, ahí está, ¿no? Un margen, la orientación tiene que ser vertical, fíjense en eso, ¿sí? La letra, ¿sí? El Calibri 12, los títulos van a 14 y en negritas. ¿Cuáles son las negritas? Pues más recalcados, ¿no? Como estas de acá. Eh, bueno, ya los videos no los vamos a poner aquí para no usar este tiempo, ¿no? Vamos a la rúbrica. Bueno, de entrada la primera parte, el aspecto cognitivo. Vámonos a la parte de experto, que es pues la parte más completa. Aquí sí la voy a leer para que quede claro cada punto, ¿no? Selecciona una de las leyes de Newton para realizar un experimento que la compruebe. Elabora el reporte de práctica que contiene pues las secciones que ya les pusieron en la tabla. Portada, introducción a las leyes de Newton. Teoría que explica la ley que sustenta el experimento. Descripción del material y equipo para la práctica. Descripción del procedimiento. Incluye imágenes. Explicación de los resultados. Conclusiones. Integra el análisis de resultados obtenidos y los vincula con la teoría. Explica cómo el experimento contribuyó a su comprensión de la teoría que presenta y describe los pasos del método científico que logró poner en práctica con la actividad. ¿Sí? La bibliografía. El reporte es claro y preciso. Es decir, no dice lo que tiene que decir. No se mete en paja, ¿no? Que es lo que también me encuentro, ¿no? Mucha información que realmente no es relevante. Eh, en cuanto a lo actitudinal, la presentación es organizada, completa y con base en lo solicitado. Bueno, esta es evaluación a partir de las instrucciones que ustedes siguen, ¿no? Utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega y lo hace dentro de los tiempos estipulados. En lo comunicativo, presenta la información bien organizada como se solicita. Cumple las reglas de redacción, sintaxis y ortografía. Sí les sugiero que pues investiguen en qué es redacción y qué es sintaxis, ¿no? Para que más o menos puedan tener una idea al momento de escribir. La idea es que lo vayan practicando, ¿no? Que se vayan entrenando en ser elocuentes en el discurso, en lo que escriben, ¿sí?
Por ejemplo, una palabra no se repite en el mismo párrafo, como hablar de demostrar entendimiento, ¿sí? Ya no puedes utilizar demostrar en el mismo párrafo. La última línea del párrafo tiene que ir conectada de alguna manera con la primera línea del párrafo que sigue, ¿sí? Tienen que hacer su trabajo, que sea fácil de leer, que sea entretenido de leer, que la gente lo quiera leer, no que uno lea un trabajo de 2 renglones y ya se está uno durmiendo, ¿no? Tienen que poner información relevante, ¿sí? Bueno, en la parte de pensamiento crítico, que yo considero siempre que es la parte más difícil, dice en el reporte logra sintetizar información necesaria para la realización de un experimento vinculado a una de las leyes de Newton. En la explicación de los resultados y en las conclusiones muestra que comprende la aplicación de esa ley y que es capaz de identificar claramente los pasos del método científico que logró poner en práctica. Pues la parte del experimento es muy a su consideración. Puede el experimento no salirles bien, de hecho de eso se trata, no de que hagan un experimento como tal, sino que aprendan que se entrenen en los pasos del método científico. Si el experimento no hace lo que ustedes creen que va a pasar o que va a hacer, lo pueden reportar, ¿sí? Solo que tienen que reportar cuáles son las causas que ustedes creen que actuaron para que el experimento no saliera, ¿sí? Tienen que hacer un análisis de eso. Si pretenden medir la distancia que patean, a la que llega un balón si lo patean, pues pueden medir la distancia, pero no pueden medir la fuerza con la que patean, por ejemplo. Si me explico, ese tipo de cosas son las que hay que poner. Pero bueno, les digo, las posibilidades son infinitas en cuanto a los ejercicios, va a ser difícil va a ser difícil que yo pueda imaginar el tipo de datos que puedan sacar. Lo que sí digo es, pues, siéntanse libres e intenten retomar o sea, tener presente de verdad lo del método científico cuando estén haciendo las cosas, tener presente la rúbrica, ¿va? Mm, bueno, para esta actividad se les pide una ficha temática, ¿no? Por aquí les ponen algunos ejemplos. Tienen que elegir una de las 4 áreas geológicas que los ponen aquí, y recopilar información y presentarlo en un formato de ficha temática. ¿De qué se trata? Características físicas, principales especies, clima, temperatura, actividad volcánica, la sismicidad y tectónica de placas, principales rasgos que distinguen la era seleccionada, cómo favoreció la era seleccionada la evolución de la vida. Incluye al menos una imagen alusiva al contenido que desarrolles. Eh, cuando, cuando vean cuando vean los ejemplos de la ficha temática se van a dar cuenta de que la mayoría es texto, ¿sí? Redacten un poquito de texto, pero redacten, ¿sí? No copien tal cual lo encuentren en las páginas, porque información de eso que se les está pidiendo, pues va a haber mucha. Sí, ustedes intenten tomar los elementos más importantes y preséntenlos. Se trata tanto de poner imágenes, ¿sí? Una o dos como para señalar un poco de qué se está tratando, pero lo importante ahí es el texto. ¿Cómo se evalúa? Bueno, tal cual, elaborar
ficha temática sobre una área geológica, la que incluye información correcta y fundamentada de cada uno de los 7 puntos estipulados para describirla. No, no creo que haya mucho que explicar de eso. Lo actitudinal, pues seguir las instrucciones para la entrega y hacerlo en el tiempo correcto. Comunicativo, organizar bien la información, que se vea coherente, que se vea, que sea fácil de leer, ¿sí? Que tenga sentido, básicamente las oraciones. Pensamiento crítico, poder demostrar comprensión de esos aspectos. ¿Cómo es que se demuestra comprensión? Cuando puede ser uno capaz de escribirlo, ¿sí? Les digo, no copiarlo. Porque eso es lo que veo, ¿no? Que hasta en los foros, o sea, copian un pedazo de algún artículo, de alguna página de internet, y lo ponen como un comentario, ¿no? Entonces, creo que no es como que el propósito. Para lo del foro, eh, les preguntan sobre cambios ambientales, cambios, y creo que se están enfocando más bien ustedes en el cambio climático, ¿sí? Los cambios ambientales pues no solo son o no son necesariamente del clima. Lo que entiendo, lo que entiendo es que lo que entiendo que tienen que saber es cómo el clima ha modelado o el ambiente es el que modela las especies que viven en la Tierra. ¿Sí me explico? Por ponerles un ejemplo, cuando cayó el meteorito que destruyó a los que extinguió a los dinosaurios, cayó el meteorito, se hizo una capa de tierra que tapó los rayos solares, entonces se puso oscuro la tierra, no pasó la luz, se murieron las plantas porque no podían hacer fotosíntesis, entonces se murieron los herbívoros y así la cadena alimenticia. ¿Cuáles fueron los sobrevivientes? Los mamíferos que vivían abajo de la tierra y que comían raíces, ¿sí? Pasó un cataclismo, pasó un cambio ambiental, ¿sí? Y sobrevivieron los que en ese momento estuvieron adaptados para esa nueva situación. Nos, y eso es cómo se va modelando la vida, ¿sí? Cómo el ambiente va modelando la vida, no necesariamente, eh, les digo, el cambio climático con ese discurso del miedo que se habla últimamente. Ustedes tienen que saber que gran parte de la información que se presenta en muchos lugares no tiene un sustento teórico real, ¿sí? Eh, Sobre todo, pues, ustedes saben las noticias, por ejemplo, pues ellos en su afán de vender exageran un poco los discursos. Y hay que tener un poco de cuidado en que lo que leemos en este tipo de situaciones no sea algo más, sea algo real y no alarmista, ¿sí? Hay que ir a los hechos. Por ejemplo, en México no es el cambio climático lo que actúa más para que varíe el clima. Hay un fenómeno en el Pacífico que se llama el Niño, ¿sí? Que les sugiero por favor que investiguen como para que puedan ver realmente qué es lo que a nosotros nos afecta o por qué cambia el clima acá en México, ¿no? Enfóquense, le digo, enfóquense en eso, ¿no? En cómo es que los cambios ambientales van modelando lo que está vivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si de repente hay una sequía, ¿cómo es que esa sequía va a modelar el clima? Pues, ¿quiénes van a sobrevivir? Los que estén adaptados a no usar agua, ¿sí? Por ejemplo, bueno, específicamente de ese caso, los cactus en el desierto, las espinas son hojas modificadas, ¿sí? Esas espinas alguna vez fueron hojas.
¿Por qué las enrollaron? Porque en ese clima donde viven no se pueden dar el lujo de perder agua, ¿sí? La tienen que conservar, pues, dado que es poca. Y bueno, y infinidad de, de ejemplos. Le digo, no se vayan a lo del cambio climático y a ese discurso ambiental o ecologista de ahora. Es un poco más a qué ha pasado qué ha pasado en la historia, que ha ido modelando la vida. Le digo, sobre todo lo que ha ido modelando la vida, pues son los cataclismos. Sí, ¿a qué me refiero con los cataclismos? Pues esos cambios que hacen que muchas especies no estén adaptadas, ¿sí? Unas especies dan vida a otras. Por ejemplo, recuerde que la Tierra en sus inicios había mucho dióxido de carbono por las combustiones de los volcanes y la formación de la Tierra. Pues las primeras especies que surgieron consumían dióxido de carbono, liberaban como desecho oxígeno. Ah, bueno, pues ese cambio, esos organismos que se alimentaban de dióxido de carbono y que ahora llenaron el ambiente de oxígeno, pues dieron espacio a otros seres vivos, ¿sí? A eso es a lo que me refiero, cómo el ambiente va modelando la vida, ¿sí? En, en un en un lobo, en un bosque, si hay lobos, si hay venados. Si hay muchos venados, habrá muchos lobos. Como va a haber muchos lobos, se van a acabar a los venados y va a haber poquitos venados. Y al haber poquitos venados, pues habrá poquitos lobos. ¿Sí? Es de la manera en que se va, les digo, cómo un ambiente regula el otro. ¿A qué me refiero con eso? La disponibilidad de comida. ¿Sí? Entonces, no se enfoquen solamente en lo del cambio climático y ese discurso amarillista, sobre todo, ¿no? Vayan a páginas que verdaderamente hablen del cambio climático como algo científico, ¿sí? Porque en la actualidad va a haber infinidad de páginas de internet que con gente que pretende saber, ¿sí? Que también por ahí se copió la página de internet y hizo un blog y ya es un experto en cambio climático. Entonces, les digo, cuando busquen, pongan las siglas PDF junto a lo que buscan para que crezca la posibilidad de que se encuentren con algo técnico, ¿no? Algo respaldado. Bueno, en el método científico, eh, bueno, estos lo ponen en 7 pasos, pero en realidad la idea es, en este esquema que pusieron, la observación de lo que nos rodea para la formulación de preguntas, ¿sí? A partir de esos movimientos que ya sabemos, de esas leyes, pues es para elegir un experimento, pues hay que observar. Ahorita lo que ustedes hacen es buscar, ¿no? Un experimento que compruebe la tal o cual ley de Newton. Y se vale, se vale, se vale. Pero la idea es que pudieran encontrar ustedes una aplicación en lo cotidiano. No sé si trabajan en una fábrica, en las máquinas, tararara. El planteamiento del problema o fenómeno observado, ¿sí? Qué es lo que voy a medir? ¿Qué le, qué le voy a preguntar a ese experimento para saber lo que quiero saber? ¿Sí? Ya que lo quiero saber, pues es eso que quiero saber se convierte en la hipótesis, ¿sí? Quiero saber si lo que yo creo que va a pasar, va a pasar. Entonces, a partir de eso, pues ya
controlo las condiciones, ¿sí? Es decir, en el ejemplo de la canica que les decía, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Pesar la canica, medir el ángulo de inclinación de esa rampa que les mencionaba. Eh, en el propósito de demostrar, pues si se supone que la masa actúa, entonces si pongo una canica más grande, la fuerza será mayor, ¿sí? Y ese tipo de variaciones son las que van a permitir, me van a permitir esta recopilación de datos, ¿sí? Esas variaciones de la inclinación del ángulo de la rampa o el tamaño de la canica, ¿sí? Cuando llego a la parte del análisis de datos, es después de haberlos condensado, después de tenerlos ya en una tabla, ver cómo es que actúan, ¿sí? Si hay una relación proporcional de la masa con la distancia con la que llega la canica, ¿sí? Ver si qué relación hay entre el ángulo que yo ponga esa rampa y la distancia en que llega la canica, ¿sí? Bueno, y después ya explicar esos resultados para que otras personas los puedan entender. Eh, Me he podido dar cuenta también que hay personas, miren, tengo por aquí la bitácora, sí, es una opción que nos permite ver a nosotros quién ha visto, o sea, que todo lo que hacen ustedes en la plataforma. Y luego me puedo dar cuenta de que hay algunos de ustedes que entregan actividades sin haber visto los recursos, sí, eh, se basan solo en lo que dice la actividad. Cuando les preguntan algo, contestan así como a su entender, no investigan. Cuando les piden una reflexión o algo, bueno, lo que yo supongo que hay que hacer es investigar y a partir de esa investigación, pues ya la reflexión no es lo que se me ocurra en el momento. ¿Sí? Espero que, espero que esta explicación les haya servido de algo. Voy a tratar, sí me gustaría que en lo futuro intentaran estar en la videoconferencia para que puedan hacer ustedes sus preguntas, ¿sí? Em, pues me toca darme cuenta, o me ha tocado darme cuenta que hay algunas personas que retransmiten la llamada, no sé por qué, no veo el motivo como en- em, para no integrarse. Sigue estando a su disposición los correos. He tenido yo unos problemas como para que se guarden mis calificaciones. Realmente no sé si es mi celular o es la plataforma. Pero bueno, de todas maneras estoy todo el tiempo checando a ver si hay alguna que no esté calificada. Si ustedes se dan cuenta, pues háganmelo saber, yo lo resolveré en lo corto. Mm, Si quedó alguna duda, por favor, mándenme un mensaje y veremos cómo lo podemos resolver. ¿Vale? Gracias.